chicos, hoy les quiero platicar de uno de los libros que leí en estos últimos meses. No había tenido tiempo de platicarles sobre él, pero bueno, les estoy hablando de El Wendigo y otros relatos extraños y macabros. Es del autor Algernon Blackwood y es una recopilación hecha por la editorial Valdemar. Aquí, bueno, les quiero platicar primero un poquito sobre el autor y esto para que puedan entender o para que me puedan acompañar en esta fascinación del autor, de cómo él pudo transformar sus atmósferas, los paisajes tan bellos que nos describe, pero que a la vez se vuelven muy aterradores. Entonces, pues bueno, primero les voy a platicar un poquito del autor y después voy a ir a mi opinión sobre los relatos que leí en esta recopilación. Algernon Blackwood, de 1869 a 1951, cuya voluminosa obra se encuentra entre las más bellas de la literatura espectral de todos los tiempos, según Lovecraft, es el maestro absoluto e indiscutible de la atmósfera fantástica. Autor de obras fundamentales del género como El Wendigo o Antiguas Brujerías, Blackwood tenía una profunda fe en el más allá y en la reencarnación, lo que le llevó a interesarse por el budismo, el hinduismo y la teosofía. Viajó por todo el mundo y se afilió a la Orden Hermética de la Golden Dawn. En 1906 apareció su primer libro, The Empty House and Another Ghost Histories, al que siguió 2 años después una colección de relatos del popular investigador del oculto John Silence. El presente volumen reúne una selección de los mejores relatos de Blackwood, 23 historias extraídas de 9 diferentes colecciones publicadas entre 1906 y 1921. Aparte del mencionado El Wendigo, que se publicó en 1910, en el que Blackwood nos hace experimentar como nadie el horror pánico que posee a un grupo de cazadores en plena naturaleza salvaje cuando sienten la perturbadora presencia de un ser abominable. Otros relatos destacados de esta selección son Los Sauces, publicado en 1925, que narra las extrañas y terroríficas experiencias que sufren 2 jóvenes excursionistas tras acampar una noche en un misterioso e inquietante islote del Danubio. La Casa Vacía, de 1906, en el que un investigador psíquico acude a la llamada de su tía para pasar una velada en una casa encantada que aún conserva el horror de una antigua tragedia. O El que escucha, de 1907, con el que el lector vivirá en primera persona a través del diario de un escritor solitario y sonámbulo, la progresiva obsesión provocada por el asedio furtivo de un misterioso personaje que ronda en su apartamento. Pues bueno, aquí ya nos dimos una pequeña empapada de lo que nos hablan algunos de los relatos, los más conocidos, que son Los Sauces y El Wendigo. Pero antes de pasar a mi opinión, pues otra cosa que les quiero platicar sobre este autor, y para eso pues voy a recurrir un poquito a mi tumbaburros, es que él es un escritor inglés. Como ya lo mencionó, pues nació en 1869 en Shooter's Hill, una localidad que hoy forma parte de Londres. A lo largo de su vida, él desempeñó varios oficios, entre ellos fue granjero en Canadá, fue minero en Alaska y fue reportero en Nueva York. Según yo, eso no lo noté, pero si mal no recuerdo lo leí en algún lado, que también fue locutor. Eso, si mal no recuerdo, si me equivoco, corríjanme por favor. Y pues bueno, después de desempeñar estos oficios, él regresa a Inglaterra y es cuando empieza a escribir relatos de terror. ¿Por qué me parece importante comentarles a qué se dedicó él o cuáles fueron los oficios que él desarrolló
buena parte de su vida. ¿Y en dónde los desarrolló? Pues bueno, porque Blackwood tiene algo que a mí me parece fascinante, y es el hecho de que él te transporta con mucha facilidad a los escenarios en los que ocurren sus historias. Él es de esos autores que se toman su tiempo para construir una atmósfera de terror. Y eso es algo que yo valoro muchísimo en las historias, porque al final de cuentas el terror viene de los escenarios, de toda esta vibra extraña que se siente en el lugar, y no tanto porque te esté llenando de imágenes o de escenas choqueantes. Él no se vale tanto de darte algo, de darte una escena terrorífica. O sea, sí pasan muchas cosas terroríficas en sus historias, pero yo creo que lo más importante es que aunque todavía no esté pasando nada, tú ya te sientes mal. Tú ya te sientes en estos lugares tan aprensivos y sobre todo tan fríos. Y el hecho de que tú, a través de las historias, puedas sentir ese frío de estos lugares como lo son Canadá y Alaska, pues para mí es impresionante. Y yo creo que si tú eres una persona que también disfruta muchísimo de esas historias, pues sin duda alguna Blackwood es alguien a quien tienes que leer sí o sí. Entonces, pues bueno, por eso me pareció importante que conociéramos en qué lugares vivió, porque al final de cuentas sus historias transcurren en lugares muy muy fríos. Y les repito, tú lo lees y tú puedes sentir ese frío y esa desolación, porque aparte pues son lugares muy grandes. Ay, no sé qué le pasó a la cámara. Ahí está ya. Son lugares enormes, que son bastante solitarios y son muy fríos, y todo eso tú lo sientes sin pedos. Entonces, pues bueno, esa es una de las genialidades que le encuentro a la pluma del autor. Otra cosa de la que quiero hablar es que, bueno, Blackwood es conocido como maestro del terror naturalista. Aquí yo estuve buscando cuál era la diferencia entre el terror naturalista y el folk horror, porque para mí eran cosas iguales, y lo que yo entendí es que la diferencia es que el terror naturalista, no necesariamente tiene que tener este factor ritualístico que sí necesita el folk horror. El terror naturalista pues nada más, o sea, sí puede contener este factor de a lo mejor de fiestas o de tradiciones paganas, pero pues no es de a fuerzas, como si lo necesita el folk horror. Eso, a como yo lo entendí, si hay alguien que tiene una opinión o información diferente, pues se los agradecería mucho que me la compartieran, porque la verdad es que es algo que sí me interesa, que sí me llama mucho la atención. Les digo, lo busqué y eso fue como yo lo entendí. A lo mejor lo entendí mal, pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Aquí, ¿por qué les hablo de esto? Porque también creo que algo muy importante que contiene la obra de Blackwood es una crítica a la falta de respeto en la que caemos los seres humanos hacia la naturaleza, y otra es a la falta de equilibrio en la que también solemos caer los seres humanos. Y es que una de dos: o nos volvemos bastante racionales y dejamos de lado nuestro lado espiritual, o al revés,
nos volvemos demasiado espirituales y dejamos de lado nuestra racionalidad. Entonces creo que aquí Blackwood nos hace énfasis tanto en el respeto a la naturaleza como en encontrar ese equilibrio. Y también creo que la obra de Blackwood es bastante atemporal. Yo al inicio pensé que era un terror adelantado a su época, pero ya conociendo un poquito más el contexto en el que él escribe sus historias, yo creo que más bien es un terror atemporal. Porque, bueno, Blackwood crea todas estas magníficas historias en una época que está marcada tanto por el avance tecnológico, por el avance en medicina, en la industria, y por una sociedad que pues, o sea, por todos estos avances que les comento, pues empezó a dejar de lado su espiritualidad. Y si nos trasladamos un poquito a la época actual, pues a lo mejor no es tal cual el mismo contexto, pero sí se siente la misma esencia, porque estamos llenos de mucho avance en todos los sentidos, como lo digo, medicina, tecnología, industria. Yo como psicóloga lo veo también desde el punto de vista de tenemos terapias basadas en evidencias que nos ayudan muchísimo a mejorar la salud mental, pero luego dejamos de lado nuestra espiritualidad, y como seres humanos tenemos que encontrar un equilibrio. No podemos estar peleados ni con la espiritualidad ni con la racionalidad. O sea, tenemos que buscar el equilibrio, y creo que Blackwood nos da ese mensaje con historias escalofriantemente bellas. Entonces, es otra de las genialidades que le encuentro a la obra del autor. Y ya para pasar a mi opinión de la obra tal cual, para no alargarme mucho, pues les voy a platicar de 3 historias que vienen en esta recopilación de relatos. El primero es Los Sauces. Aquí, pues como ya se los leí en la sinopsis, pues nos vamos a topar con 2 viajeros que se quedan varados en un islote en el Danubio. Pero, bueno, aquí ellos se van a topar con dioses que pues no desean ser molestados por los viajeros, y que cuando ellos quieran continuar con su recorrido por el Danubio, pues no se las van a poner tan fácil. No les quiero contar nada más, solo platicarles que esta historia es terror cósmico en su máximo esplendor. ¿Y a qué voy con esto? Aquí también quiero hacer una pequeña aclaración, y es que en muchos lados he visto que la gente habla de esta obra, específicamente de Los Sauces, como si Blackwood se hubiera inspirado en Lovecraft. Y hasta donde yo tengo entendido, fue al revés. Lovecraft se inspira en Blackwood. Y de hecho, en su ensayo del horror sobrenatural en la literatura, pues Blackwood habla de lo mucho que le gusta Lovecraft habla de lo mucho que le gusta Blackwood. Entonces, pues mucha gente, por el solo hecho de leerlo, y es que si lees Los Sauces y lo primero en lo que piensas es en Lovecraft, porque es terror cósmico esta historia, pero hasta donde yo tengo entendido, Blackwood fue antes de Lovecraft, o sea, específicamente esta historia de Los Sauces, porque, o sea, sí, Blackwood nació antes, pero la historia es precursora de la obra de Lovecraft, hasta donde yo tengo entendido. Y quiero hacer esta aclaración porque creo que muchos caen en el error de demeritar la obra de Blackwood diciendo que es muy buena porque se inspiró en Lovecraft. Y pues no sé, siento que se empieza de repente a demeritar la obra de cualquiera de los dos,
Nada más pues hacer esta pequeña aclaración, que hasta donde yo tengo entendido, Blackwood no se inspiró en Lovecraft, fue un poco al revés. Entonces, pues bueno, dejando esto claro, les platico ahora de El Wendigo. Aquí, miren, yo me decepcioné un poquito de la historia, pero no porque sea mala, sino porque yo traía muy arraigado esta idea del Wendigo como este espíritu que se alimenta de los humanos que caen en el acto de canibalismo. Y no, aquí Blackwood nos va a presentar el mito de una manera bastante diferente. Aquí es un espíritu de la naturaleza que se va a apoderar de cualquiera que pueda escuchar y sentir su llamado, pero no necesariamente tiene que caer en el tabú de consumir carne humana. Entonces, pues bueno, la historia es muy muy buena. Nada más, pues yo sí iba ya con la expectativa de que iba a leer una historia sobre el mito que yo conocía. Y pues me topé con una historia a lo mejor un poquito más relax de lo que yo me imaginé. Y pues por eso me decepcioné un poquito, pero como les comento, la historia realmente es muy muy buena. Nada más que sepan que sí no se van a topar con el mito que todos conocemos y que pues es el más famoso, vaya. Y ya por último les quiero platicar de una de las historias que yo no he visto que se hable mucho sobre ella, y creo que merece más reconocimiento porque es bastante buena. Y les estoy hablando del relato de La víspera de la fiesta de mayo. Aquí yo creo que esto sí ya podría clasificarse más como folk horror, porque ocurre pues en un pueblito en medio de la naturaleza. Creo que es cerca de un lago. No recuerdo si es cerca de un lago o es cerca del mar. Pero bueno, es en un pueblito chiquito. Y creo que es la que mejor retrata esta crítica a las personas que dejan de lado su espiritualidad para enfocarse completamente en el lado racional. Espérenme, la cámara está rara. Ok. Porque bueno, aquí nos vamos a topar con nuestro narrador, que si mal no recuerdo es un médico que va a visitar a este pueblito chiquito, va a visitar a un amigo de él que es folclorista. Y la intención de ir a visitarlo es como que refutarle todas las creencias que este folclorista tiene con evidencia científica que tiene el médico. Y pues bueno, como se dice coloquialmente, pues le va a salir el tiro por la culata. Y se va a desarrollar una historia bastante interesante, muy existencial, creo yo. La verdad es que la leí y para mí me voló la cabeza. De verdad es muy buena, y según yo, pues no he visto que la gente hable de este relato cuando hablan de la obra de Blackwood, y creo que sí merece más reconocimiento. Es bastante buena, les digo, es muy existencial, sí, pero creo que es una de las obras que mejor refleja esta crítica a una época marcada por el avance tecnológico y que dejaron de lado pues este amor por lo sobrenatural tal cual. Entonces pues nada más recomendarles muchísimo la obra de Blackwood. Yo no he leído las recopilaciones de John Silence, que creo que Valdemar también tiene esa recopilación. Pero bueno, si tienen la oportunidad de leer cualquiera de los relatos de Blackwood, háganlo con toda confianza de que no se van a decepcionar. Como les decía al principio, sobre todo si son personas que disfrutan muchísimo de historias con mucha atmósfera.
de autores que con facilidad te transportan a ese escenario. Puedes sentir el frío, puedes sentir la oscuridad que rodea todos esos lugares. Entonces, pues nada, para mí esta fue una lectura de 5 estrellas y se las recomiendo muchísimo. Nos vemos en la próxima reseña.